Yo volví de Venezuela el año 1987 y ingresé a los talleres 619 que los dirigía Cristian Cotet. Entonces yo no encontraba mi beta o mi vena, como diría Alfredo Bryce Echenique, hasta que un día pidió una composición Cristian Cotet y yo describí un viaje con mi padre hacia el sur. Entonces Cristian Cotet me dijo: tú tienes que leer a Jorge Tellier, a Efraín Barquero, a Alberto Rubio, a los poetas de los lares. Entonces obviamente los empecé a leer en la Biblioteca Nacional, en primera edición el libro Para Ángeles y Gorriones de Jorge Tellier, ediciones Puelche del año 1956, y quedé maravillado con la poesía de Tellier porque tenía cierta relación con mi padre, que era originario del sur. Entonces habían puentes comunicantes, por ejemplo, los trenes de la noche. ¿Cuántas veces yo viajé en tren con mi padre hacia el sur? Entonces cuando lo leía en las noches, los trenes de la noche, recordaba a mi padre y a la vez encontraba extraordinario a Tellier. Y bueno, fui escribiendo en esa beta, describiendo un viaje con mi padre hacia el sur, que es Fluvial, mi primer libro, que fue editado en 1988. Y ahí tuve la suerte, después de trabajar con Cristian Cotet, que es editor, imprentero, y entonces el contador auditor de la imprenta era muy amigo de Tellier. Entonces yo tenía mucho temor de mandarle a un poeta que encontraba gigante mi primer libro, pero se lo mandé a través de Roberto Araya, también escritor. Y bueno, se demoró un tiempo y Roberto Araya un día me dice: Tellier encontró muy bueno tu libro, lo encontró promisorio y te quiere conocer. Así que un día nos juntamos en la Sociedad de Escritores de Chile, en el Refugio López Velarde, nos tomamos unas copas, estaba Poli Délano, habían otros escritores también, y desde ahí nació una amistad que duró hasta el día de su muerte. ¿Por qué cuento esto? Esto lo cuento porque la viga maestra de este libro, Los Inesperados, que es un libro de crónica, fue gracias a Tellier, porque conocí, por ejemplo, a José Donoso, donde hay una anécdota muy divertida que recuerdo como si fuera ahora. En la noche estábamos con Tellier sentados a una mesa en la plaza, en la pérgola de la plaza del Mulato Gil de Castro, cuando de repente aparece José Donoso, que para mí yo ya había leído Coronación, varios libros de Donoso y lo admiraba. Y Donoso le dice: maestro, a Tellier, le da un gran abrazo y le dice: ¿estás bien? Entonces me presenta y me dice: te presento a Francisco Chico Béjar, boxeador. Y yo le dije: no, yo soy poeta. No, no le creas, le dijo Tellier. Él está un poquito con sobrepeso y quedó así por los golpes. Y yo le decía: no, 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 si soy poeta. Y Tellier: no, 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 no. Bueno, porque había mucho humor en Tellier y mucho humor también en la generación del 50, que son la mayoría de los escritores de los cuales yo hablo en estas crónicas de Los Inesperados, son de la generación del 50, salvo Miguel Serrano y Nicanor Parra, que son de la generación del 38. Entonces, gracias a Tellier, los conocí a ellos en profundidad y se transformaron en mi universidad. Y nos reuníamos, por ejemplo, en el Lancelot, donde almorzábamos. Ahí llegaba Enrique Volpe, Roberto Araya, Raúl Ruiz, Antonio Avaria, a veces Claudio Iaconi, o nos juntábamos en el Tabeli. Era una época en que habían vuelto los escritores de la diáspora, es decir, del exilio, y se reunían en el Tabeli, y yo ahí era testigo. Conocí a Armando Uribe, a quien le regalé mi segundo libro de poemas, Música para un álbum personal,
publicado el año 1992. Y la cosa es que, bueno, estoy contando la génesis de lo que más tarde, años más tarde, vendría a ser este libro. Porque después, en el año ya 2000, ya se dispersó todo, o sea, los escritores se dispersaron, ya no se reunían. También habían reuniones en la Unión Chica, donde conocí a Rolando Cárdenas, un personaje que era como un jinete del Hipódromo Chile, un gran poeta magallánico, metafísico. Y bueno, tuve grandes veladas con ellos ahí en la Unión Chica, donde también conocí a Aristóteles de España, a diversos poetas. Había de alguna u otra manera lo que se podría denominar vida literaria. Y entonces yo lo viví con absoluta naturalidad, todo esto después de estar en el departamento también de Miguel Serrano, a quien había leído ya Quién llaman los hielos, La serpiente del paraíso, libros notables. Y entonces ellos me acogieron muy bien y nos reuníamos mucho y hablábamos de Knut Hamsun, de diversos escritores, y donde también hay muchas anécdotas, y a Claudia Coni, entre muchos otros escritores. Y entonces, años más tarde, imagínense, el 2007 estamos hablando, surgió la idea de que yo reuniera mis crónicas periodísticas publicadas durante bastante tiempo en el diario El Mercurio, específicamente en Revista del Libro, donde había dedicado al rescate de la memoria de los poetas chilenos olvidados. Estamos hablando de poetas como Jaime Rayo, Carlos de Roca, Humberto Díaz Casanueva, poetas notables pero olvidados. Y entonces un amigo mío, Iván Quesada, me dijo, ponte una meta más alta, haz un libro de crónicas y habla de tus amigos, que fueron todos notables y que algunos ya están muertos. Y entonces ahí surgió la idea de armar este libro de crónicas, donde hablo de Claudio Iaconi, hablo de mi amistad y de las diversas anécdotas que ellos me contaron y de todo lo que aprendí con ellos. Tengo tantos recuerdos por ejemplo, mientras escribía las crónicas, de recuerdos con Nicanor Parra, por ejemplo, cuando en 1996, cuando muere Jorge Tellier el 22 de abril, ese año me acuerdo que me encargaron que hiciera una exposición de fotografías y manuscritos y primeras ediciones de Jorge Tellier en el Hotel Biarritz de Cartagena. Y entonces, bueno, Krupskaya García, Concha, mi compañera, mi mujer, me ayudó a montar la exposición y nos quedó estupenda. Y lo divertido es que el único asistente a la exposición fue Nicanor Parra, que llegó a la inauguración, incluso bailó un tango con la Cookie. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque no iba nadie a la exposición y Nicanor Parra, divertido, me dijo, salgamos del hotel y crucemos hacia la playa chica de Cartagena. Y me dijo, mira hacia el frente. Desde aquí hay un abismo, me dijo, hacia la exposición. Por eso la gente no va. Entonces, y por eso yo escribo antipoesía, me dijo. Y si no va nadie y ustedes no tienen nada que hacer en el hotel, las puertas de las cruces, de la Casa de las Cruces, están abiertas para ustedes. Todo el verano pueden ir a almorzar todos los días. Entonces nosotros llevábamos el traje de baño puesto en una mochila, el traje de baño, qué sé yo, un agua mineral. Nos íbamos donde Nicanor Parra, almorzábamos con él, que era muy grato, y después cuando él se iba a dormir la siesta, tipo 4,
nosotros tomábamos una micro y nos íbamos al Algarrobo, nos bañábamos, luego volvíamos al hotel y así pasamos todo un verano. Y donde también hay otras anécdotas con los amigos de Cartagena, y era curiosísimo todo eso. Hay tantas anécdotas y recuerdos mientras hice este libro también. La tremenda amistad con Claudio Iaconi, cómo lo conocí en el Refugio López Velarde, una noche estando con Jorge Tellier que me dice, mira ahí, mira hacia tu derecha está la difícil juventud. Y yo dije, ¿qué es eso de la difícil juventud? Y no entendía, entonces yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero claro, la difícil juventud era Claudio Iaconi. Claudio Iaconi publicó La difícil juventud en el año 54 y se transformó en un libro pionero para la generación del 50. Fue el primero. Alone, cuando escribió sobre ese libro, dijo qué gran sepulturero, es decir, fue el primero en dar el paso adelante con respecto al criollismo. Y hay muchas anécdotas con Claudio Iaconi, anécdotas que él mismo me contó estando en Nueva York, porque Claudio Iaconi se transformó en un escritor viajero. Él se fue de Chile teniendo un éxito tremendo, enorme, y se dedicó a recorrer el mundo y a buscar un mundo distinto, un mundo más de James Joyce. Y recorrió distintos sitios europeos, qué sé yo, hasta que llegó al lugar que para él lo imantó, que es Nueva York. Entonces por eso la crónica que le dedico a Iaconi se llama Nueva York en los talones. Acción. Bueno, esa entrevista que se publicó de Iaconi, firmada por supuesto por mí, hay una anécdota, que trabajamos toda la mañana en las dependencias del diario La Época y nosotros estábamos convencidos con Claudio Iaconi que después Carlos Olivares, el editor del suplemento de cultura de dicho diario, nos iba a invitar a almorzar. Así que fuimos felices y partimos. Carlos Olivares nos dijo, bueno, ya terminamos de corregir la entrevista y vámonos a un restaurante a almorzar. Y entonces partimos felices, Claudio me dijo, vamos, y cada uno pidió a la carta. Cada uno pidió un filete, pedimos un vino carísimo, y una vez que llega la cuenta, para nuestra sorpresa, Carlos Olivares dice, por favor, yo voy a pagar lo mío y a ellos dos por separado. Cosa que casi quedamos pálidos, anémicos quedamos. Entonces tuvimos que vaciar nuestros bolsillos, pero hasta el último centavo para pagar la cuenta, y no teníamos cómo volver a casa. Así que nos fuimos caminando por la Alameda, molestos con Carlos Olivares, diciendo, pero el mono, ¿cómo es posible que nos dé este trato? Y llegamos a la plaza del Mulato Gil de Castro, donde tenía la librería Enrique Lafourcade, y nosotros éramos amigos de su secretario, Orlando. Y le contamos lo que nos había sucedido, y Orlando nos prestó dinero para que volviéramos a nuestras casas. Bueno, así surgió esa entrevista y con la anécdota correspondiente. En esa época había lo que se podría denominar vida literaria, es decir, 4 años antes que se publicara esta entrevista habían regresado los escritores del exilio, por ejemplo José Miguel Varas, bueno, el mismo Iaconi, el año 90, y se juntaban, Armando Uribe, y se juntaban en el Tabeli, en Providencia. Y ahí yo tuve la suerte de asistir, donde también iba José Miguel Varas, que acordémonos que estaba en Radio Moscú, que se escuchaba clandestinamente acá en Chile en la época de la dictadura, que se llamaba Escucha Chile, Radio Moscú, que era la voz típica de José Miguel Varas. Y bueno, en ese entonces lo pasábamos regio en realidad, porque nos tomábamos café, nos juntábamos en bares, se hablaba de literatura. Era
una época distinta.